acto de su participación, él señala lo siguiente: ya no es una promesa, es una realidad que están viviendo los salvadoreños, ¿no? Que ellos han pasado de ser, digamos, el país más peligroso de América Latina a uno de los más seguros, de acuerdo a lo que ha mencionado el presidente de El Salvador. Vamos a conversar con Carlos Basombrío, exministro del Interior, a ver si es que de repente se puede aterrizar, se puede implementar esto del famoso Plan Bukele en territorio peruano. Señor Basombrío, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. ¿Es posible? ¿Esto es posible implementar, digamos, estas estrategias que ha anunciado Bukele, ha dado, digamos, un balance ante la ONU? ¿Es posible aterrizar esto? A ver, más allá de la discusión sobre el Plan Bukele y las consecuencias que está trayendo en otros aspectos de la vida de El Salvador, creo que es importante señalar que se le puede reconocer a él claridad de objetivos, constancia en implementarlos, identificación previa de los objetivos frente a los que iba a actuar. Eso al margen de gravísimos problemas que están ocurriendo en El Salvador. Pero acá no tenemos eso. Acá tenemos que cada semana se cambia de idea sobre lo que hay que hacer. Sí. A la primera presión de acá, nos vamos todos para allá. A la segunda por acá, vamos por acá. O vamos a hacer traer a los militares. Otros dicen, no, vamos a hacer una policía municipal. Se regresa, se va. Y creo que ese es el punto de partida de un problema muy grave que tenemos. ¿Y usted tiene la sensación de que estamos enfocando bien esto de la lucha contra la inseguridad? Ayer justamente se declara en estado de emergencia 3 distritos. Y esto ha sido, digamos, una pequeña señal para que otros alcaldes, por ejemplo, de Lima Norte, de Lima Este, Santa Anita, Ate, por ejemplo, digan, yo también quiero un estado de emergencia en mi distrito. Yo también quiero, lógico. Si un chico va a una juguetería y al hermano mayor le compran un triciclo, todos van a querer el triciclo, como es normal. Es una figura, lo que quiero decir es enfocado bien, no, está desenfocado. Es como la cámara de fotos cuando está desenfocada. A ver, la primera reflexión. Se ha decidido declarar el estado de emergencia en 3 distritos del Perú, en la provincia de Sullana y en 2 distritos de Lima. Emergencia y militares, ¿no es verdad? ¿Cuántos recuerdan que eso ya se hizo hace poquito? Durante el gobierno de Castillo. Claro, ¿por qué funcionaría ahora? Quiero ir más allá. Durante el gobierno de Castillo se hizo exactamente lo mismo y por los mismos motivos. Había una crisis de seguridad, no tenía idea Castillo de qué hacer y dijo, vamos a sacar a los militares, declarar en estado de emergencia y con esto solucionamos el problema. 1 año y medio después, no solo no mejoró, sino las cosas han empeorado significativamente. Y no porque los militares hicieran cosas que perjudicaran a la solución, sino porque fueron irrelevantes en el contexto de la magnitud del problema y al poco tiempo dejaron de salir y nadie se preocupó. Nunca llegaron a salir del todo, porque eso nos lleva a otra reflexión, ¿ya? Los militares no son una bolsa sin fondo donde tú sacas soldados y los mandas a... San Martín quiere 500. 500. San Juan de Lurigancho 600. No se preocupen. Los militares son una institución clave en la vida nacional, al igual que la policía, que tiene funciones y acciones cotidianas que enfrenta. Cada uno de sus soldados que saca de una acción para ponerla al servicio de otra acción, está dejando de hacer una actividad. Le pongo 2 ejemplos. ¿Dónde están muy concentrados los militares? En el Braem. Claro. Hay miles de soldados en el Braem. ¿Qué están concentrados los militares ahorita? En prepararse para el niño que se viene, que cada vez es más complicado. Entonces, la primera pregunta a los que piensan, incluyendo al primer ministro, que esto es así, es ¿cuántos militares puede disponer las Fuerzas Armadas, el Ejército en concreto? O sea, estamos desvistiendo un santo para vestir otro. Desvistiendo un santo para no vestir otro, porque ya hemos visto que no lo visten. ¿No es cierto? Entonces, señor a ver, quiero insistir, no es que no se pueda requerir un apoyo extraordinario de las Fuerzas Armadas en determinadas circunstancias y con un plan claro, sí.
Yo le pongo un ejemplo. Por ejemplo, si se hubiera planificado esto bien y hubiera investigación de inteligencia, investigación criminal, de que tal zona de San Juan del Lurigancho está plagada, ya se ha identificado básicamente los principales responsables, un trabajo de inteligencia, no sería nada malo que durante una semana las Fuerzas Armadas apoyaran, digamos, el control territorial de ese barrio y identificadas a las personas, la policía entrara y pudiera hacer su trabajo. Pero si la idea es mantenerlos permanentemente, se supone, ¿no? Porque si son la solución... Es que ni siquiera está el documento final, o sea, simplemente hay un discurso... El documento final lo que va a decir es más o menos obvio, da la crisis de seguridad, las Fuerzas Armadas van en marco de la Constitución, que estén en el marco de la Constitución, van a entrar a apoyar a la policía, el estado de emergencia se suspende el derecho de reunión, el derecho de tránsito, se restringe el derecho de tránsito, de asociación, etcétera. Es decir, en teoría, si usted quiere hacer una fiesta no podría porque habría estado de emergencia, pero es en teoría. Estoy entendiendo entre líneas que usted no está de acuerdo entonces que las Fuerzas Armadas apoyen a la policía sin un plan previo. Sin un plan previo y concreto. para objetivos acotados. Ok, que no las hay. Temporalmente acotados. Fíjese, el estado de emergencia, su nombre lo dice, porque su otro nombre además es estado de excepción, no puede ser lo permanente. Si fuera lo permanente, ya no se llamarían estados de emergencia o estados de excepción. Es cuando se produce una crisis en particular. Claro. Por ejemplo, tiene todo el sentido de declarar el estado de emergencia por el niño, porque el niño va a empezar y va a terminar en un periodo determinado. Pero la delincuencia, ¿qué? ¿Va a acabar porque 2 meses están los militares? No ya. claro. Y la otra pregunta es, ¿y el resto del Perú qué? Todos los alcaldes van a salir, y han salido algunos, diciendo, oye, compadre, ¿y yo quién soy? Oye, el Callao no está fregado. La Libertad, Trujillo, etcétera, tiene problemas complicadísimos. Entonces van a decir, bueno, soluciónenlo también con militares. Señor Basombrío, le voy a pedir un minuto. Vamos a continuar la entrevista con Carlos Basombrío, ministro del Interior. ¿Cómo toma usted, señor Basombrío? Usted también ha sido parte del gabinete. ¿Cómo tomo que Las declaraciones que ha tenido primero el señor que Matthews quiero no ventilar los trapitos sucios, ¿no? Yo creo que el ministro Matthews es de lo mejor que tiene el gabinete, lo quiero decirlo, lo conozco de antes, sé tu trayectoria, es de lo mejor que... Pero cuando uno tiene que hacer de intérprete de cosas que no, digamos, de los errores de otro, para evitar que termine enredado pues, en estas cosas de decir que los trapitos se lavan en casa, como si viviéramos en el siglo XIV. Lo que sucede en el Perú, quien esté interesado en conocerlo y vive en el último pueblito de un país chiquito de África, se lo entera en el momento, en ese instante. Totalmente de acuerdo. No, es absurdo. Pero en fin, considero que es uno de los pilares del gabinete. Regresando al tema de la inseguridad, usted mencionaba que es importante tener objetivos, tener un plan. ¿Le deja la sensación esta decisión del estado de emergencia, señor Basombrío, que ha sido, digamos, una decisión tomada por el nerviosismo de la gente, la desesperación de la gente que de verdad ya está copada con, con estos actos incluso sanguinarios? Meter granadas a discotecas es brutal, ¿no? Matar a niños frente a su casa por no entregar o haber entregado el celular, o es que de repente el gobierno, el ejecutivo sí ve necesario esta situación. Pero no es digamos, lamentablemente, ese tipo de reacciones emotivas del momento y también populistas, en el sentido de, si la gente quiere escuchar eso, pues no, eso le damos. Okay. Eso, a mi juicio, retrasa el desarrollo de los planes de verdad para enfrentar la delincuencia terrible que tenemos y que va a seguir aumentando como siguió aumentando con los militares en las calles durante un año, el año 2012, o sea, entre comillas, los militares, ¿no? Te pongo un ejemplo, hay tantos que se pueden poner. ¿Tú crees que los militares, con el trauma que arrastran, me refiero a los mandos militares que le van a ordenar cómo actuar a los que salgan, que no creo que sean muchos, les van a dejar que disparen en las calles de la ciudad a potenciales delincuentes con sus fusiles? ¿Eso va a ocurrir?
Yo creo que lo que va a ocurrir es van a tener instrucciones precisas de no disparar a nadie. Recuerde que cuando dispararon y mataron en Ayacucho y en otros lugares, el presidente y la primera ministra dijeron que ellos no tenían nada que ver, que los militares y los policías lo habrán hecho porque esa es su forma de actuar. ¿Tú crees que van a actuar de, digamos, yo no estoy pidiendo que entren a matar a los delincuentes y a la gente en general, porque un fusil atraviesa a 4 personas, no a uno? ¿Qué va a pasar cuando los delincuentes se den cuenta que están con su casquito, con esto de adorno, pero que no les van a hacer nada? Y que con todo el equipo que tienen, van a ser difícil que hasta los correteen. La otra cosita chiquita para esto es, si los militares están en esta avenida, ¿no? Porque tampoco vas a tenerlos en la puerta de cada casa. Claro. Creo que lo tenemos claro eso. Sí. Y esta avenida que es importante, todo, bueno, te das la vuelta, pues si lo haces a la vuelta, ¿no? El crimen, por definición, busca la oportunidad de hacer las cosas en donde más le conviene. Entonces, sin investigación criminal, sin inteligencia, sin identificación de quiénes son los que hay que meter adentro porque son los cabecillas, etcétera, eso no funciona. Eso no funciona. ¿Y cómo califica usted entonces la gestión del Mininter? A ver, yo creo que en los últimos 2 años, porque creo que se ha acentuado en los últimos 2 años, hemos tenido una enorme inestabilidad en el Ministerio del Interior y en las políticas de seguridad. El presidente Castillo tuvo 7 ministros. ¿Estamos pagando los platos rotos ahora? Claro, claro que sí. Tuvo 5 comandantes generales, pero además de los 7 ministros, varios de ellos estaban al servicio de los aspectos criminales de Pedro Castillo, de proteger a la Silva para que no se fugue. Y se ha documentado que por lo menos 2 comandantes generales, uno estuvo comprando ascensos y el otro al final era un hombre de Castillo para las peores cosas. Entonces, si eso no cambia, se necesita estabilidad institucional. ¿Ya? Yo creo que eso. En segundo lugar, se necesita mucha mejor capacidad de gestión de los recursos que la policía tiene. Me refiero a los económicos y a los humanos. En los económicos, hasta hace relativamente poco, se había gastado 17% del presupuesto de inversiones del ministerio. O sea, hay plata y no se gasta. Y el otro problema que habría que añadirle es que hay mucha corrupción también en la policía, ¿no es verdad? Entonces, si esas cosas no se enfrentan, y esas cosas importan. Otra cosa, meritocracia. Los mejores tienen que obtener los mejores cargos y los ascensos. ¿Sabe qué ha hecho el Congreso ahorita? Ha aprobado una ley, para hacer la historia corta, que impide a 400 coroneles, algunos de los mejores, los más brillantes, están perjudicados por esta decisión, para poder hacer ascenso a general. Porque les han agregado una maestría adicional, ya tienen maestría. Lo que no queremos es doctores y maestros, queremos policías capaces para dirigir su institución. Pero ya no la pueden hacer la maestría porque ya son coroneles y solo se puede hacer de comandante. Lo sacaron de juego. Dicen que van a cambiar la norma, todo, pero por ahora esa gente, la mejora, entre los que están ahí, los mejores, están desmotivados. ¿Cuál es la motivación? Si tú te rompes el lomo por tu institución y tu institución o el Congreso, con la opinión favorable de tu institución, te cancela la posibilidad de continuar tu carrera mejor. Remover al ministro del Interior no debería estar en la fórmula, lo digo porque no, para nada. Ayer el congresista Cueto, justo en conversación con nosotros, dijo, bueno, si no funciona, que dé un paso al costado. Esa es una visión muy simplista de lo que es funcionar. El ministro más bien lo que necesita es apoyo para fortalecer estas cosas de la policía, apoyo y demanda, ¿no? Que hay que cambiar cosas en la policía muy importantes y se puede ser más rápido. En recursos humanos se puede cambiar el sistema de horarios de trabajo de la policía, que hace que se... ¿Toda esta reforma cuánto tiempo le podría tomar? Todo toma un cierto tiempo. Todo no va a ser inmediato, porque claro, la gente en calle dirá, a ver, mientras esto se reúnen y establecen y ponen los cimientos y demás... pero lo que hay que contestarle es, hemos perdido tanto tiempo
en los últimos años, con soluciones mágicas que nos solucionaban todo de golpe, como sacar policías y militares, que vamos a perder otro año haciendo eso, mejor vayamos invirtiendo en cosas que van a funcionar. Y en ese camino y en esa tarea usted estuvo en la cartera del Ministerio del Interior. ¿Cuánto se avanzó? ¿Qué tan difícil es, digamos, arrancar con eso? ¿Qué trabas? Sí, se puede avanzar. Es difícil, pero se puede avanzar. Le pongo ejemplos. La creación de unidades de élite de alta especialización que son capaces de hacer investigaciones a fondo, que terminan descubriendo organizaciones criminales grandes y deteniéndolos a todos. Eso lo fortalecimos muchísimo con la creación de la DIVIAC, que creo más conocida ya no puede ser, y que debe tener 1.000 efectivos ahora, y el plan era que tuviera 5.000 efectivos, porque veíamos claro que la extorsión y el crimen organizado era lo que había que enfrentar con todo. Ya. ¿La DIVIAC puede desbaratar a una organización criminal en 2 semanas? No, nadie. Tú, una organización criminal en 2 semanas, agarras a un pinche. Okay. Necesitas agarrar al pinche, seguirlo, ir yendo, construir 3, 4 meses, ¡pum! Eso te soluciona el problema en un día, no te lo soluciona, pero le vas ganando batallas y mejorando tu capacidad de respuesta. Señor Basombrío, ¿el sistema de recompensas funciona en esta situación? Abandonaron el sistema de recompensas. Cuando yo estuve en el ministerio, yo la promoví muy fuerte por un principio básico, que el miedo sea de ellos, que ellos tengan miedo de ser capturados. Teníamos como 5.000 personas en el programa de recompensa, de los cuales ya habíamos atrapado a como 2.000. ¿Ha perdido fuerza entonces actualmente el sistema de recompensas? Entra una persona de vez en cuando. O sea, si ahora tuviéramos, y los haya, va a poner 50.000 personas en el programa de recompensas, otra sería la historia. Clarísimo. Señor Basombrío, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Carlos Basombrío, exministro del Interior.